Hola, pues bienvenidos a esta charla sobre la geología de los Alpes, llamada Epítome Geológico de los Alpes. Este es un espacio organizado por Steno, el cual es el semillero de investigación en tectonoestratigrafía en la Universidad EAFIT en Colombia. Entonces, hoy les voy a hablar sobre geología de los Alpes y he llamado esta charla Epítome Geológico de los Alpes porque el orógeno alpino nos podemos imaginar que es uno de los más estudiados del mundo y a su vez es uno de los más importantes porque en este orógeno es donde se han originado un montón de teorías que hoy en día utilizamos para entender cómo ha sido la evolución paleogeográfica y la evolución geodinámica de los continentes y de nuestro planeta y de otros factores como la composición de la atmósfera y el clima, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido pues un orógeno muy estudiado desde hace más de un siglo, mucho más de un siglo. Sin embargo, todavía hay preguntas por responder, no está todo entendido. Y una de las, o uno de los objetivos de esta charla es mostrarles que hay cosas todavía que no se entienden o que son debatibles en la historia geológica de los Alpes. Y también, pues el segundo objetivo es mostrar la diferencia que hay entre el orógeno alpino y el orógeno andino, ¿sí? Entre la tectónica alpina y la tectónica andina. Entonces, esta charla, pues la he preparado básicamente en dos partes. La primera parte vamos a ver pues, la historia geológica de los Alpes y la orogenia alpina o el paso de la orogenia varisca a la orogenia alpina. Y en la segunda parte vamos a ver un caso de estudio ya enfocados en el magmatismo del Triásico, eh, lo cual marca el paso entre la orogenia varisca y la orogenia alpina, o el ciclo varisco y o el ciclo alpino. Entonces, pues empecemos por presentar el orógeno alpino. Todos saben dónde queda el orógeno o la cordillera de los Alpes, ¿sí? En Europa. Europa Central, digamos que al norte de Italia, al oriente de Francia y al sur de Alemania. Y en los Alpes prácticamente tenemos los países de Suiza, Liechtenstein, Austria. También, digamos, hay unos países que tienen un origen muy alpino o una relación muy estrecha con esta cadena montañosa que realmente no termina, digamos, al oriente de Europa Central, sino por lo contrario se extiende y al parecer el orógeno alpino es mucho más, digamos, extenso de lo que nosotros pensamos únicamente como en Europa Central. De hecho, el orógeno alpino tiene este arco, esta flexión muy bonita y continúa, digamos, en estas islas que están al sur o que están en el Mediterráneo, conocidas como Córcega y Cerdeña, las cuales son prácticamente una extensión de los basamentos alpinos. Y digamos, esta cordillera continúa y se conecta con orógenos más al oriente, como con los Balcanes, los Dinarios, eh, etcétera. Y esta figura yo la encontré en Wikipedia, no tiene así una referencia, pero me gustó porque tiene este título, el sistema Alpes-Himalaya, el cual encadena muy bien todo este orógeno o todo este sistema de orógenos, ¿sí? Que está, digamos, desde España hasta China prácticamente, que incluye los Pirineos, los Atlas, los Antiatlas, los Alpes, los Pirineos, los Dinarios, los Sagros, los Himalaya, y prácticamente son producto de un mismo proceso, pero no del mismo evento. Es decir, todos estos orógenos no se levantaron o no se formaron al mismo tiempo,
sino que hacen parte de un mismo mecanismo que es la colisión de unas placas continentales como África, Arabia, India, las cuales colisionaron en algún momento de la historia con esta, digamos, gran placa que es Europa y Asia ya amalgamadas desde hace, digamos, un tiempo anterior, y podríamos llamarla como la placa euroasiática, contra la cual entonces colisionaron, repito, placas continentales de importante tamaño como África, Arabia, India, y estas colisiones pues nos originan todo este sistema de orógenos extendido. Pero nosotros, pues la idea de esta charla es concentrarnos acá en los Alpes, y antes acá quería llamar la atención, aquí falta, digamos, aquí hacen como si fuera, digamos, los Pirineos y los Alpes centrales como tal, como si fuera el mismo sistema, y no, esto está equivocado. Los Alpes realmente vienen acá a Córcega y Cerdeña, ¿sí? Y continúan acá los Atlas, y los Pirineos son producto de más bien una subducción acá pequeña, y eso, digamos, motivo de otra charla. No realmente están relacionados con la colisión que originó el orógeno alpino. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte, eh, que es de la zona de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, otra vez volvemos a esta imagen satelital de la cordillera de los Alpes en Europa Central. Y pues podemos decir algunas generalidades, como que es una cadena montañosa que tiene picos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La máxima altura es el Mont Blanc, que está en alguna parte de por acá, que está cercano a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, entonces nos vamos a concentrar en esta parte y les quiero mostrar eh, como la geología muy general o muy regional de esta zona. ¿Y por qué esta zona? Los Alpes centrales, porque en esta zona, digamos, tenemos evidencia suficiente de las rocas o los diferentes tipos de roca que hoy en día están aquí yuxtapuestos formando la cordillera de los Alpes. En este, digamos, espacio tenemos eh, evidencias de todos los orígenes de las rocas que hoy en día nos están conformando los Alpes. Y entonces, de ese recuadro rojo, digamos, podemos ver este mapa geológico. Más que un mapa geológico, es un mapa de las unidades o de las principales unidades paleogeográficas, o podríamos llamarlas también tectonoestratigráficas, que nos conforman los Alpes hoy en día. Entonces tenemos como una escala de grises, y tenemos un gris oscuro y un gris un poco como azulado, que están ubicados en esta parte del mapa. Como vemos, tienen una ubicación un poco más eh, hacia el norte y hacia el occidente, ¿sí? Mientras tenemos otros dos grises un poco más pálidos, más claros, que serían estos dos grises de acá, que serían como toda esta unidad que está en esta zona, y esta unidad que se encuentra acá al sur. También tenemos pues una cuenca de Forland al norte y otra cuenca de Forland al sur, que pues la norte y la sur respectivamente. Y podríamos empezar a desmenuzar un poco como esta información. ¿Qué significa que tengamos estas como cuatro unidades paleogeográficas principales o tectonoestratigráficas? Lo que nos indica es que las unidades, digamos, más a una jerarquía todavía más pequeña, digamos, a nivel de formación, grupos, etcétera, que se encuentran dentro de todo este grupo gris, ¿sí? Que estamos agrupando acá un montón de unidades, son unidades que tienen un origen asociado con la placa tectónica europea, ¿sí? Y a estas grises, entonces las podemos llamar las unidades helvéticas o el dominio helvético. Después este gris azulado, que tenemos como por acá y acá, es el dominio penínico, y también está asociado con la placa europea, pero
con una zona diferente, ya más cerca del borde o estrictamente el borde de la placa europea, mientras que, digamos, las unidades helvéticas son de una zona más distal, o sea, más, perdón, más proximal de la capa, más continente adentro. Y lo mismo entonces tenemos con estas otras dos unidades, la de este gris menos claro es la unidad llamada unidades austroalpinas, y las del gris más claro son las unidades suralpinas. Y también pues están relacionadas con otra placa tectónica que la podemos llamar la placa tectónica africana. Entonces tenemos que la austroalpina está relacionada o asociada con con la paleografía de la placa africana más distal, o sea, más cerca al borde, mientras que las unidades suralpinas estarían relacionadas más eh, adentro del continente de la placa africana. También tenemos esta, digamos, línea roja muy importante, que es una falla, una estructura thrust en algunas partes y de rumbo, un componente de rumbo importante, eh, y sobre la cual tenemos entonces unas intrusiones, un magmatismo asociado solamente asociado a este límite, ¿sí? O a esta, digamos, podríamos llamarla sutura o paleosutura. Y antes de empezar entonces a desmenuzar el origen y por qué sabemos y cuál es el modelo de evolución de estas cuatro unidades que hoy en día están formando los Alpes, vamos a recordar, hacer un repaso muy breve de eh, algunos conceptos tectónicos. Entonces me gustaría que viéramos primero los conceptos de cuenca de Bacark, una cuenca de Bacark. Eh, las cuencas de Bacark, pues como su nombre lo dicen, están relacionadas a un arco volcánico y están en una posición detrás del arco volcánico con respecto a la subducción. Entonces, si tenemos acá la zona de subducción, este es el ejemplo de las Marianas, tenemos en la zona de subducción la placa que subduce, tenemos un arco volcánico, ¿sí? El arco volcánico producto de la subducción, y detrás de este arco, aquí en esta zona, tenemos la cuenca de Bacark, ¿sí? Donde hay extensión y hay espacio de acumulación de sedimentos. Y como pueden ver, entonces esto es un arco intraoceánico, ¿sí? Es un arco intraoceánico donde tenemos la colisión de dos placas oceánicas. Tenemos otro ejemplo de cuencas de Bacark en ambientes donde tenemos colisión de corteza continental con corteza oceánica. Entonces tenemos una subducción también, tenemos el desarrollo de un arco continental, pero ese arco continental se desarrolla en corteza continental, como su nombre lo dice, es un arco volcánico continental. Y la cuenca de Bacark, aquí lo que produce es que cuando estas cuencas se extienden mucho, como en este ejemplo, logra que fragmentos del continente se separen, digamos, del borde continental original. Entonces podríamos pensar que este fragmento continental en algún momento estaba pegado a este borde continental y por acción del rollback de esta subducción, pues se crea en esta zona extensión, se genera, se hiperextiende tanto que la corteza continental se rompe, se separa y en su lugar pues se empieza a formar piso oceánico producto pues del magmatismo máfico. Entonces, esos serían como los dos tipos de cuencas de Bacar que podemos encontrar en la naturaleza, una sobre corteza continental y otra sobre corteza oceánica. Y también me gustaría que revisáramos el modelo de los orógenos, como los orógenos que se dan en subducción, eh, eh, orógenos pues, compresivos. Entonces tenemos el de subducción de una placa oceánica bajo una continental y tenemos el modelo pues, de los Andes. El modelo aquí que tenemos un arco magmático, un arco volcánico continental activo, ¿cierto? Y el desarrollo pues, de un orógeno y cuerdas
retro-Forland, ¿sí? Retro-Forland Basin. Eh, y tenemos el caso en que tenemos la colisión de dos cortezas continentales. En este tenemos la corteza continental de India contra la corteza continental euroasiática. Entonces acá hay que ponerle un poquito de imaginación. Acá, digamos, el norte estaría hacia la derecha y aquí se ve, digamos, toda la zona de colisión entre India, la placa de India, que se vino trasladando desde el sur y hasta colisionar, digamos, con la placa euroasiática y generar este orógeno tan grande, tan alto, tan activo como es el Himalaya. Pero la gran diferencia es que acá no tenemos magmatismo, ¿sí? Acá tenemos posiblemente algunas intrusiones, pero no hay un magmatismo y no hay un desarrollo de un arco magmático como en el ejemplo de los Andes. Ok, bueno, y eso también es interesante. Cuando esto ocurre, después de estas colisiones, entonces se cree que parte del slab de la placa que se mete debajo, porque cuando colisiona continente contra continente, finalmente alguna de las dos tienen, digamos, densidades parecidas, pero finalmente alguna de las dos tendrá, digamos, que cabalgar encima de la otra y la otra, pues, no subducir, pero, digamos, subyacer debajo de estos megatrust, podríamos llamar estos megatrust. Y generalmente entonces se desprende, digamos, la placa que queda colgando, más o menos aquí en el manto. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, podemos entonces hablar un poco de cómo es que es el desarrollo de la orogenia alpina. Y entonces, digamos, con esta pequeña introducción salen varias preguntas, como qué significa eso de los dominios paleogeográficos o dominios tectonoestratigráficos, que decía que era 4 unidades ahí en los Andes, y tectónica de placas y placas tectónicas. Esas son como las cosas de las que vamos a hablar ahora en esta media hora que queda de charla. Entonces, devolvámonos hasta el Paleozoico, hasta el Devónico Medio, hace unos 360 millones de años, y pues la Tierra no tenía la configuración que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, aquí voy a tratar de explicar. Acá tenemos un corte, un pedazo de un mapa mundi, y aquí en blanco, acá tenemos una masa continental que se llama Gondwana. Y aquí en azul tenemos unos océanos, y acá al norte tenemos entonces otra masa continental que se llama Laurasia. Eh, digamos que hace 360 millones de años, entonces Gondwana era un continente, un megacontinente, y acá podemos distinguir el mapa de Sudamérica, ¿sí? Esta parte, la parte más occidental de Gondwana, y aquí tenemos el mapa de África, ¿sí? Y hay más hacia, digamos, el oriente, vamos a tener acá Arabia, India, Australia, etcétera, todos conformando Gondwana. Entonces, tenemos un océano muy importante que se desarrolla entre la Eurasia y Gondwana, que se llama el océano Reico o el Reich. ¿Sí? El Reich es un océano muy importante durante el Paleozoico, pero por este concepto que les expliqué hace un momento de bacarc en cortezas continentales, producido, y esos bacarques se producen por rollback de la subducción, cambios en la subducción. Entonces, digamos que ese océano Reich estaba subduciéndose debajo de Gondwana y por cambios en la subducción, entonces se genera un bacarc que genera este nuevo océano llamado el Paleotetis. Y ese nuevo océano Paleotetis pues se genera porque se desprende de este borde continental unos terrenos, unos bloques continentales que se desprenden de este borde continental, porque pues nace, digamos, este océano Paleotetis en una cuenca de Bacarc que pues crece mucho y se vuelve una cuenca oceánica como tal. Y al norte, en el borde continental de la Eurasia, sucedía exactamente lo mismo con el océano Reich y también generaba un bacarc. Y ese bacarc también se extendía tanto que generaba un nuevo océano.
Si vemos esto en corte para poder entenderlo mejor, aquí lo tenemos. Entonces tenemos acá a la Eurasia y aquí a Gondwana, ¿sí? O sea, acá al sur, acá al norte, y en la mitad el océano Reich, con la subducción hacia los dos lados. Entonces acá, digamos, se ve el concepto de la subducción, el back-arc, ¿sí? Que desprende este bloque continental de Gondwana y lo mismo al otro lado, ¿sí? Este bloque continental que lo desprende de la Eurasia y se abre aquí el océano llamado Reno Hercínico y aquí el océano llamado Paleotetis, ¿ok? Y mientras tanto, pues estos terrenos se van acercando porque el océano Reich sigue, digamos, subduciendo de lado y lado hasta que estos dos terrenos colisionan, ¿sí? Y lo que permite que este océano se desarrolle plenamente, el Reno Hercínico, y lo mismo el Paleotetis. Aquí ya en el Mississippiano temprano, o sea, ya llegando a hace 320 millones de años, en el Carbonífero, el Paleotetis también empieza a subducir debajo de estos terrenos que colisionaron. O sea, ese océano joven, ¿sí? Empieza a colisionar, a subducir y ya no tenemos ya el océano Reich, digamos, ya fue todo totalmente, digamos, consumido y algunas evidencias, digamos, quedan atrapadas en la colisión de los dos bloques continentales, ¿cierto? Y eso es lo que teníamos acá en la vista de mapa. Acá tenemos la Eurasia, el océano este terreno hercínico ya bastante desarrollado y estos terrenos acá en la mitad que eran parte de la Eurasia y parte de Gondwana, ya todos colisionados, ya todos amalgamados acá en la mitad. Y acá al sur el océano este Paleotetis ya también desarrollado. Si seguimos en el tiempo, o sea, ya subiendo en el Carbonífero, en el Mississippiano tardío hasta el Pensilvaniano tardío, o sea, entre 320 a 300 millones de años aproximadamente. Entonces vemos como, digamos, la subducción del Paleotetis continúa, el océano Reno-Hercínico también empieza a subducir debajo de este bloque continental y continúa, digamos, la compresión hasta que la cuenca de esta reno-hercínica se cierra totalmente. Hay una colisión de la Eurasia contra esos terrenos que estaban ahí en la mitad y finalmente el Paleotetis también se cierra por esa subducción continua que existe hacia el norte y finalmente entonces la Eurasia y Gondwana colisionan formando lo que conocemos como Pangea hace unos 300 millones de años. Pues en vista de mapa se vería de esta forma, ¿no? Como las dos cuencas oceánicas al lado y lado de estos terrenos centrales, ¿cierto? Y al norte la Eurasia, y continúa la colisión, y acá es importante notar que la colisión no es una colisión que ocurre en todo el borde continental al mismo tiempo, es una colisión que es diacrónica, ¿sí? Como pueden ver, hay cuencas oceánicas todavía abiertas y otras que ya están cerradas, o partes de la cuenca que están abiertas y parte de la cuenca que ya está cerrada. Entonces, eso significa que los, el movimiento, digamos, no es uniforme hacia el norte o hacia el sur, sino que los movimientos son diferenciales. El caso es que al final tenemos entonces la colisión de esas dos masas continentales o esos dos supercontinentes, Gondwana y la Eurasia, y forma otro supercontinente llamado Pangea. Y en esta colisión, ¿sí? En esta colisión entre continentes y la formación de Pangea, entonces tenemos pues el desarrollo de orógenos colisionales y que se pueden reconocer en varias partes del mundo. Eh, este orógeno ese orógeno que se conoce con el nombre del orógeno variscan, o aquí en Colombia se conoce como el orógeno hercínico, o la orogenia hercínica. En España y en Europa se conoce con el nombre de la orogenia variscan. Y aquí lo podemos ver por otro autor, pero es básicamente lo mismo en el Devónico. Tenemos el desarrollo de este océano Reich entre las masas continentales de la Eurasia y Gondwana y eventualmente estas dos masas pues van a colisionar formando este orógeno que es reconocible digamos en el sur de Estados Unidos, en México, en el norte de Sudamérica, en Colombia hay evidencias
en el occidente de África y pues por supuesto en Europa y en los Alpes, que es donde nos vamos a centrar en esta charla. Entonces, digamos que llegamos hasta este punto, donde tenemos el basamento, digamos, alpino, y tenemos Pangea, entonces podemos imaginarnos en un corte, digamos, norte-sur o algo así, Pangea de esta manera. Pero hacia el final del Pérmico se conoce un periodo en la literatura que lo llaman como el periodo post-Variscan, el periodo post-varisco. Y es un periodo en donde esta Pangea empieza, digamos, a debilitarse. Se habla de un colapso del orógeno varisco. Y eso tiene un origen porque domina en este momento la tectónica de rumbo, una tectónica de rumbo muy, muy importante, que genera formación de cuencas y magmatismo asociado a esa formación de cuencas. Y si lo vemos entonces, si nos hacemos un mapa triásico justo ahí en el momento, digamos, en que post-Variscan, ¿sí? Post-Variscan. Entonces podemos eh, ilustrar, o acá estamos ilustrando, el momento en que empieza esos movimientos o esas fallas rumbodeslizantes muy importantes empiezan a romper este supercontinente que se había formado, estable Pangea, y se empieza a formar un rift asimétrico. Asimétrico porque tenemos magmatismo solamente en un lado de ese rift. Entonces se empieza a separar y aquí podemos distinguir entonces entre la placa, digamos, europea, ¿cierto? Y la placa africana, ese color en naranja. Y este mapa nos está representando esto. Como esta línea negra sería esa línea del rift que inicial, ¿sí? Por acá aproximadamente, que empieza a separar, digamos, la placa africana de la placa europea. ¿Ok? Eh, estos, estas siluetas que se ven marcadas son eh, macizos del basamento alpino expuestos hoy en día. Entonces, este es el macizo de Ar, este es el de Gotthard, el de Adula, Silvreta y este es el de Ivrea. Entonces, eh, lo que la evolución propone, entonces, es que se empieza ese rift asimétrico y ya en el Triásico medio ya tenemos, digamos, unas cuencas importantes y en el Jurásico temprano ya pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de generación de piso oceánico, ¿sí? La etapa de drift. Y pues continúan, digamos, la evolución de los dos bordes continentales pasivos, tanto el lado europeo como el lado africano, y, pero aquí con magmatismo, ¿no? Con magmatismo, digamos, asociado a esa extensión, pero solamente en el borde sur. En el borde norte no hay evidencia de ese magmatismo. Y continúa durante el Cretácico también, durante el Jurásico tardío, pues digamos, esa extensión, ese mar se le conoce, o ese océano que se forma, se conoce como el océano Penínico, y continúa la extensión durante el Cretácico, que ese borde, digamos, europeo se sigue hiperextendiendo de alguna forma y se desprenden bloques de ese borde europeo, formando otros océanos, digamos, al interior de la corteza continental europea al romperla, y ese, pues localmente se le conoce como el océano Valais, pero en términos generales los conocen como los océanos penínicos, y esto puede ser llamado el Penínico Norte, Penínico Sur, y ese terreno Briançonnet, es un nombre francés que se le da como a esos bloques que se desprendieron del bloque europeo durante el Cretácico. Aquí lo podemos ver como en una vista de mapa, los terrenos o los bloques africanos, el mar este penínico o ligúrico que se abre, que sería este, el terreno verde este Briançonnet, que sería una parte de
el bloque continental europeo que se desprende por la apertura, ¿sí? Como de estos rifts que se meten dentro del continente. Entonces, este sería como el resumen de la evolución cuando termina el ciclo Variscan, y aquí proponemos entonces que empieza el ciclo alpino, cuando empieza toda la evolución de estos océanos. ¿Y por qué decimos acá empieza el ciclo alpino? Porque todos estos océanos que se forman pues van a tener una implicación importante en la historia que viene a continuación. Entonces acá estamos en el Cretácico, digamos, sí, Cretácico temprano. En el Cretácico tardío, el régimen cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, hay otras, eso ya es también motivo para otra charla, pero pues se cree que hay una rotación de otros bloques continentales más al occidente, como Iberia, por ejemplo, Iberia rota, y como que le pega a África, y África entonces se empieza a mover hacia el norte, y entonces eso genera que ese borde continental pasivo que se había formado aquí en el norte, digamos, de esta placa africana, se convirtiera en un borde activo, y ese océano surpenínico empiece a subducir debajo de este bloque continental africano. Y entonces todo, digamos, todo el régimen cambia y empieza a ver, es una compresión. Aquí vemos un modelo ya para el Paleoceno temprano, en 65 millones de años, límite Cretácico-Paleoceno, donde esos terrenos europeos, como pueden ver, el verde europeo, ya están en colisión prácticamente con los terrenos africanos. ¿Sí? Ya todo el océano Penínico ha sido subducido, ¿sí? Y el océano Penínico norte, pues digamos, viene, aquí todavía no se han formado y no hay evidencia que se formen acá bordes activos. Me parece que continúa la compresión y el overthrust, ¿sí? El cabalgamiento de estos terrenos africanos sobre los terrenos europeos. Entonces vemos como aquí los basamentos y estos bloques continentales quedan tectónicamente invertidos de esta manera. Como pueden ver, este bloque verde estaba antes al frente de esos bloques de color morado, rosado, y que ahora está totalmente invertido porque la colisión ha sido tan rápida y tan fuerte que pues la deformación invierte tectónicamente, digamos, todos estos, la corteza, digamos, continental europea, y la corteza continental africana, digamos, cabalga sobre la corteza europea. Entonces, aquí lo vemos en mapa, como los mares, los océanos se van cerrando y se van formando estos eh, megatrust, ¿sí? Eh, que permiten que haya abducción y subducción de estos océanos. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque hay ofiolitas expuestas hoy en día ahí en los Alpes. Bueno, y continuamos con la compresión. En el Mioceno ya, digamos, se empieza ya a formar, es un relieve bastante, bastante alto, y tenemos también desde el Oligoceno, si no estoy mal, Oligoceno, ya tenemos el magmatismo, ¿sí? Que se da a lo largo de estas, digamos, de estas líneas de sutura, ¿sí? No es un magmatismo por desarrollo de arco magmático, sino es un magmatismo meramente colisional y que, digamos, sale a la superficie a lo largo de esas fallas importantes. Y continuamos, digamos, este sería como un resumen de la historia compresiva, ¿sí? De qué tan rápido fue, ¿sí? En menos de 40, 50 millones de años se consumieron los dos océanos, y se formó uno de los orógenos más importantes del mundo, y donde hoy en día lo podemos observar de esta manera, ¿no? Donde tenemos estos eh, intrusivos asociados a las líneas de sutura y terrenos africanos, ¿sí? Cabalgando los terrenos muy deformados de la corteza continental europea. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Digamos, de aquí salió eso que les estaba mostrando ahora, pues era la famosa tectónica de napas, ¿no? Donde
los pedazos o tajadas, slices del basamento están implicadas en la deformación y salen en unas fallas de unos ángulos bastante altos y quedan invertidos. Y esto es un ejemplo muy bonito de esto. Este es el famoso Glarus thrust. Sí, es un thrust, es un thrust. Es una falla de cabalgamiento que es casi totalmente horizontal. Y se dieron cuenta que era un thrust mucho tiempo después. Por mucho tiempo pensaron, digamos, que era una secuencia normal, pero cuando hicieron bioestratigrafía se dieron cuenta que los foraminíferos y los bichos que encontraron en estas rocas inferiores eran mucho más jóvenes que los que encontraban en estas rocas que estaban en la parte superior. Y entonces se dieron cuenta que aquí tenían fauna del Pérmico, incluso, y aquí tenían entonces fauna de cretácicas y cenozoicas. Entonces esto, digamos, fue muy revolucionario para el momento, para cuando, digamos, descubrieron estos conceptos y pues ayudó, digamos, a la generación de esta teoría de la tectónica de napas, ¿sí? De la inversión de basamentos tan fuerte. Y digamos, así está hoy en día esta configuración, es un mapa pues, que está un poco deformado para poderlo presentar. Eh, y en colores diferentes está lo que les mostraba en una imagen al principio, más simplificado, pero tenemos básicamente lo mismo en azul. En azul, las unidades asociadas al margen europeo como tal, y en verde, esas unidades también que se desprendieron también de ese margen europeo. Y en naranja y en negro y en gris tenemos estas unidades ofiolitas y sedimentos marinos que pertenecen a los océanos penínicos como tal. Y en tonos de amarillo tenemos las rocas asociadas a la placa africana y aquí en rojo los intrusivos asociados a eh, esas líneas de sutura. Y acá entonces realizaron unas campañas de sísmica y de tomografías muy importantes a principios de los 2000 y a finales de los 90, perdón, con los cuales pudieron entonces ver esa estructura profunda de los Alpes, ¿sí? Y postular también la teoría del fragmento del slab, digamos, desprendido. Entonces acá tenemos hoy en día cómo están los Alpes y quiero llamar la atención sobre la inversión que se da de la corteza continental europea, la inversión tectónica, genera este engrosamiento cortical tan importante, ¿sí? Acá tenemos casi 50 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y bueno, eso es una sección paralela a la anterior donde también se observa, digamos, ese gran impresionante espesor cortical. Y sí, hay rocas metamórficas asociadas a esto de alta presión y ultra alta presión asociadas, pero pues no es el tema de esta charla. Y entonces, bueno, pero ¿cómo se llegan, digamos, a todos estos modelos? Esto de hoy en día, pues es el presente y con las ayudas de la tomografía y de la sísmica, pues se han logrado establecer estos modelos cada vez con más precisión. Pero los modelos anteriores, los modelos de la evolución, esos modelos se hacen a partir de estudios de las rocas, ¿no? Estudios en los sedimentos y estudios geoquímicos. Entonces, a partir del estudio en circones, podemos eh, encontrar, digamos, la edad de cristalización de las rocas que contienen esos circones, pero estudios geoquímicos de circones, como por ejemplo los isótopos de hafnio, estos estudios nos permiten conocer los magmas de los cuales cristalizaron los circones, esos magmas a qué están asociados, si están asociados al manto o si por el contrario están asociados a corteza que se funde, corteza continental. Eh, y también podemos saber el tiempo de residencia de esas mezclas de los magmas en la corteza.
Entonces podemos eh, recolectar cada vez más información y hacer eh, interpretaciones sobre el ambiente tectónico en el cual pues, esos magmas estaban siendo emplazados en la corteza. Eh, entonces les voy a mostrar ahora un caso de estudio en el cual nos enfocamos en el magmatismo triásico porque consideramos que es la transición entre el ciclo varisco y el ciclo alpino. Entonces hacemos, la idea es con análisis en circones de geocronología y de geoquímica, pero también con geoquímica de otros minerales detríticos en rocas, de rocas sedimentarias de edad triásica, pues de velar este origen de este magmatismo triásico. Entonces, primero pues nos contextualizamos en un contexto paleogeográfico del Triásico, donde digamos tenemos la placa europea, por acá tenemos Iberia, acá tenemos el noroccidente africano, acá el nororiente africano, acá Arabia, todo esto sería un mar, el Paleotetis posiblemente, el Paleotetis, y este promontorio de acá es un promontorio de la placa africana, está Adria, está Apulia, ¿sí? Que es, digamos, lo que es Italia hoy en día. Y bueno, una cuenca muy famosa abierta en esta época en el Triásico, que es la cuenca Ionian Basin. Y entonces acá tenemos un zoom de esta parte y es un mapita que ya se ha mostrado antes, pero a color, donde tenemos pues el límite de esa placa, digamos, africana y la placa europea. Entonces, los modelos que explican el magmatismo hallado o los productos volcánicos hallados en el Triásico en esta zona, pues los asocian con una cuenca de Four-Arc y con una subducción. Es como el modelo que explicaba ese magmatismo hasta hace unos años. Entonces nosotros pensamos que tal vez ese modelo teníamos que revisarlo porque toda la evidencia de campo y la tectónica del Triásico es una tectónica extensional. Entonces, y además globalmente en el Triásico temprano, Pérmico tardío, tenemos pues el rompimiento de Pangea. Entonces tendría sentido que tal vez el magmatismo esté relacionado más con el rompimiento continental y no con una subducción. Entonces, para eso nos fuimos a tres localidades diferentes en los Alpes del sur, digamos acá en el norte de Italia y aquí en el oriente de Suiza, pero pues en las rocas africanas de origen africano, porque son las que, como se acuerdan, si se acuerdan del modelo del Rift, solamente en este lado teníamos magmatismo en el Triásico. Entonces, vamos a estas tres localidades porque además hay muy buen control estratigráfico de esas unidades. Entonces tenemos las tres localidades y vamos a tomar las muestras enfocados en esta zona, en el Triásico medio, donde tenemos muy buen control bioestratigráfico y geocronológico de estas localidades. Tomamos también muestras en rocas pérmicas y en rocas jurásicas para comparar. Entonces, primero, la geocronología de los circones detríticos. Tenemos en el eje horizontal tenemos las edades en millones de años y en el eje vertical tenemos los números de datos que tenemos. Entonces, observamos que todos los productos magmáticos que vamos a analizar son de edad triásica, ¿sí? Los circones son de edad pues, de triásica medio, o sea, los 240 millones de años por ahí. Y también tenemos en las rocas pérmicas, también tenemos, pues, tenemos circones de edad pérmica que pues también los vamos a analizar para comparar con las rocas, con los circones triásicos. Entonces hacemos de hafnio, isótopos de hafnio en los circones. Acá tenemos para las tres localidades también. En la columna vertical tenemos, el eje vertical tenemos el epsilon hafnio, que funciona muy parecido como el epsilon del samario neodimio y nos indica, digamos, con unos valores muy negativos
que el origen del magma es un origen puramente, digamos, continental, o sea, digamos, muy evolucionado, ¿sí? Mientras que valores positivos digamos, hay una línea que ya nos indica que los magmas son juveniles, o sea, son directamente, provienen directamente del manto. Entonces lo que observamos es una mezcla, ¿sí? De valores no muy positivos y no muy negativos, tanto en el Triásico como en el Pérmico, ¿sí? Los dos. Aquí en el Pérmico observamos unos valores un poco más continentales, o sea, un poco más, podríamos decir, contaminados, ¿sí? Por la corteza continental, mientras en el Triásico unos valores un poquito más juveniles, ¿sí? Con menos contaminación cortical. Lo que nos me hace pensar entonces que la corteza pues está adelgazando desde el Pérmico hacia el Triásico, ¿cierto? Lo mismo observamos en las tres localidades. Y otra cosa de resaltar es que en las zonas de subducción, donde se han hecho estudios de hafnio, generalmente los circones, el hafnio en los circones presenta unos épsilon bastante negativos. Sí, tirando a negativos, pues porque la corteza en la zona de subducción está mucho más gruesa y los magmas pues tienen que atravesar mucho corteza para, digamos, salir y pues tienen más tiempo de contaminarse. Si vemos esto ya a una escala diferente, acá también calculamos el tiempo de residencia de los magmas en la corteza. Y simplemente les voy a mostrar los circones que presentan una señal mucho más evolucionada, o sea, más contaminada por la corteza, son los circones que tienen una edad de residencia mucho más antigua. Y por el contrario, los que tienen una edad de residencia más corta o más joven, ¿sí? Son los circones que presentan menos evolución, lo que tiene sentido, ¿sí? Y de alguna forma valida nuestros resultados. Y entonces podemos establecer, digamos, una tendencia de la corteza en este sentido, ¿sí? En obtener valores más negativos del hafnio, ¿sí? Con el tiempo. Eh, Ahora hicimos entonces geoquímica de granates y pues encontramos granates, pues como estábamos analizando rocas sedimentarias, son granates detríticos también, y encontramos granates tipo C. Bueno, obviamente también hay A y B que son asociados a granitoides, a rocas metamórficas, pero encontramos granates tipo C están asociados a rocas máficas y a rocas ultramáficas, ¿sí? Lo cual entonces ya también nos está ayudando a soportar nuestra hipótesis de que el magmatismo puede ser más bien asociado a la extensión de Pangea, ¿cierto? Y también hicimos análisis geoquímicos en un mineral que se llama el espinelo cromífero o el chromium spinel, y en todos los análisis que nos dan, estos análisis de granates y de chromium spinel los hicimos en microsonda, ¿sí? Son análisis de microsonda. Y entonces teníamos valores cuantitativos de los óxidos mayores y podíamos hacer estos tipos de análisis, y en todos los análisis la señal que nos da el espinelo cromífero es una señal de Mid-Ocean Ridge Basalt. O sea, son unos espinelas cromíferos que están derivadas de unas periotitas asociadas a los MORP. ¿Ok? Entonces esto pues confirma de alguna forma nuestra hipótesis que el magmatismo estaba más bien asociado con una extensión y con un ascenso del manto, ¿sí? Con un rompimiento cortical de la corteza más que con una subducción, ¿cierto? Cabe anotar en este punto que pues, los circones, los granates y la Cromen Spinel que se analizaron, pues todos son de las mismas muestras, ¿no? O sea, un circón, granate y Cromen Spinel sacados de la misma muestra. Y entonces, para terminar, este sería como el modelo entonces que proponemos desde el pérmico, desde el post-Variscan, ¿sí? Donde tenemos
un magmatismo asociado a esa extensión y a la formación de cuencas, el cual en el Triásico medio es mucho más fuerte, digamos, la acción magmática y los productos magmáticos son más abundantes en el registro sedimentario, y ya después en el Jurásico no se encuentran, digamos, magmatismo activo en el Jurásico, sino solo se encuentran esos productos triásicos y pérmicos retrabajados en las cuencas de margen pasivo del Jurásico. Y entonces, pues en conclusión, el magmatismo triásico tendría más bien este modelo del rompimiento de Pangea a través, en este caso de Europa o los Alpes, a través de un rift asimétrico, y no sería más bien producto de un arco magmático o producto de una subducción. Y bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias a Steno por la invitación y por generar estos espacios. Eh, Listo, quedo abierto atento a preguntas. Muchas gracias.